La Primera Guerra Mundial haría que miles de hombres se alistaran para ir al frente, unos más alegres que otros sin saber lo que les esperaba, tal como el caso de un joven alemán junto con sus amigos, quienes creían que conseguirían gloria y fama al alistarse sin saber todas las atrocidades que verían y vivirían en la guerra. Hoy, en Moon te lo cuenta, sin novedad al frente. La película inicia con la muerte de varios hombres a quienes se les quitarían la ropa para ser enviada en un proceso de lavado, reparación y almacenamiento para que más adelante se les volviera a dar uso como si fueran nuevas. Luego vemos a un grupo de jóvenes entusiasmados por ir a la guerra. Uno de ellos, llamado Paul, falsificaría la firma de su permiso al ser menor de edad. Vemos cómo al grupo de reclutas se les da un discurso y son motivados para defender a su patria. Se les entrega sus uniformes sin saber que estos ya habían sido usados por otros que se encontraban muertos. El grupo de soldados se encaminaría a la guerra con mucha alegría y entusiasmo, pero las cosas van cambiando cuando son atacados por un misil enemigo. Llegan a las trincheras sufriendo de un cansancio extremo por haber caminado todo el camino. Al llegar, son mandados a sacar el agua acumulada con sus cascos por uno de sus superiores con mal genio. Nuestro prota, junto con sus amigos, comenzarían a sentir frío y es ahí donde otro soldado, pero más comprensivo, les ayudaría diciéndoles que metieran sus manos en sus pantalones. Mismo soldado que por la noche les daría consejos de cómo disparar y moverse en combate. Esa misma noche, los franceses comenzarían un ataque y bombardeo, provocando que los soldados tengan que esconderse en los túneles del lugar. Al principio parecía que todo iba a terminar, pero las cosas se complican cuando el túnel comenzaría a derrumbarse. Uno de sus amigos se alteraría gritando que quería regresar a su hogar. Nuestro prota trataría de tranquilizarlo. El túnel colapsaría, quedando varios soldados atrapados. Al amanecer, un grupo de soldados sacaría a Paul vivo de entre los escombros. Vería que gran parte del grupo se encontraba herido y otro muerto. Otro soldado le ordena que recoja las placas de los soldados muertos. Lo hace y al ir avanzando encontraría los lentes rotos de su amigo en el suelo. Y al ir avanzando más adelante encontraría el cuerpo sin vida de su amigo, dándose cuenta de la seriedad y cruda realidad de la guerra. Algo en Paul cambiaría ese día. Un año y medio después vemos a nuestro prota en compañía de Kat, el soldado comprensivo. Ambos irían a una granja de un hombre para robarse un ganso. Son descubiertos, pero ambos escaparían sin resultar heridos. Veríamos a Paul junto con sus amigos cocinando el ganso y festejando por tener una buena comida. El grupo de soldados se estaba quedando en un campamento donde realizaban varias actividades. Un día llegarían las cartas de las familias de los reclutas. Kat le llevaría su carta a Paul para que éste se la leyera, porque él no sabía leer. Así es como ambos cagan mientras lee la carta de su amigo, donde descubrimos que la esposa de Kat iría a visitar a su hijo muerto y que esperaba su regreso. Veríamos a estos dos amigos tener una profunda charla sobre la vida. Después vemos cómo el grupo es enviado a buscar a otro grupo de 60 soldados que había desaparecido. Se adentrarían a un bosque encontrando a varios hombres muertos, pero ninguno de ellos pertenecía al grupo que buscaban. Irían buscando hasta encontrar un lugar abandonado donde encontrarían a los 60 soldados, pero todos ellos muertos, al quitarse la máscara de gas antes de tiempo. Nuevamente vemos que los soldados son enviados a las trincheras para el combate, mientras que en otra parte vemos como un grupo de franceses y alemanes se reúnen para poder llegar a un acuerdo de paz. Estos estarían cómodamente hablando, comiendo, aunque una de las partes, y más bien la de los franceses, se pondría muy exigente sobre los acuerdos de paz, provocando que los alemanes no tengan una respuesta inmediata para los acuerdos. Aquí vemos una triste situación. Inocentes perdían la vida en el campo de batalla, mientras personas de alto poder e importantes solo se sentaban y no hacían nada como lo hacían los verdaderos héroes, los soldados. Antes de
continuar con el video, por favor déjame un like para saber que el video te está gustando. No olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos y compartirlo con tus amigos. Mientras tanto, en las trincheras se daría comienzo a una brutal y despiadada pelea, donde Paul vería la caída y muerte de muchos de sus compañeros. Además, vemos que los franceses serían los primeros en usar tanques y lanzallamas. Uno de sus amigos moriría al ser quemado sin piedad por los enemigos. Los alemanes darían pelea, pero al final vemos que los franceses ganarían la batalla. Paul terminaría al lado de un francés que intentaría matarlo, pero sería nuestro prota quien terminaría matándolo, aunque terminaría arrepintiéndose y trataría de ayudar al soldado francés antes de que muriera, pero no lo consigue. Encuentra una foto de la familia del soldado, dándose cuenta de que era solo un hombre desconocido que no le hacía daño a nadie y al igual que él, solo se encontraba ahí para defender a su patria. Paul regresaría al campamento donde encontraría a uno de sus amigos herido de gravedad. Al ir por un plato de comida para él, se encontraría con Kat. Ambos le llevarían comida a su amigo, pero este terminaría matándose con el tenedor al no soportar más la guerra y aceptar la condición en la que se encontraba. Se anuncia el fin de la guerra, pero este entraría en vigencia alrededor de 6 horas, por lo que los soldados debían permanecer en sus bases y no cruzar la frontera del otro país. Todos celebrarían el acuerdo de paz. Kat y Paul irían a la granja de nuevo para robar algo y festejar el fin de la guerra. Mientras caminaban a su destino, ambos hablarían sobre lo que harían al volver junto a sus familias. Además de que Kat le diría a su amigo que siguiera estudiando para ser un gran hombre en el futuro. Al llegar, sería Paul quien se adentraría en la granja. Al hacerlo, es descubierto por el hijo del granjero, quien le avisaría a los demás. Estos perseguirían a Paul y a Kat, pero ambos logran salir sin ser heridos y llevándose unos huevos que se comerían al regresar al campamento. Kat se alejaría para poder orinar y el hijo del granjero aparecería frente a él con una pistola. Paul escucharía el sonido de un disparo, vería a su amigo salir de entre los árboles, pero con una herida en el estómago. Paul pondría todo su esfuerzo para llevar a su amigo de regreso al campamento para que lo revisaran y curaran, pero se encontraban a una larga distancia. Paul llegaría con un inconsciente Kat al campamento y lo llevaría a la enfermería preguntando por un doctor. El médico le daría la triste noticia de que Kat había muerto hace tiempo, ya que la bala había perforado su hígado provocando su muerte. No es cierto. Diles que no es cierto. Diciéndole que era una lástima que perdiera su vida justo cuando la guerra estaba por terminar. Sin duda, una muerte que no tenía que pasar. Descanse en paz, buen hombre. Más tarde, todos los soldados son reunidos por órdenes del general, el cual les diría que el periodo de tiempo aún no terminaba y que aún había una oportunidad para dar una última batalla por su país. Algunos soldados se rehusarían, pero estos serían asesinados, obligando al resto a ir en combate sin que ellos lo quisieran. Los soldados alemanes atacarían a los franceses, quienes se encontraban descansando por el final de la guerra. Surge una feroz lucha entre ambos bandos. Vemos como Paul ayudaría a un joven soldado que le recordaría a él mismo en sus primeros días como soldado. Veríamos varias muertes, tanto de soldados alemanes como franceses, faltando solamente minutos para que la guerra terminara. Paul atacaría a un soldado francés que intentaba matar al joven soldado de antes. Estos dos pelearían hasta adentrarse dentro de un túnel donde otro soldado francés atacaría a Paul por detrás, hiriéndolo de gravedad. Faltando solamente segundos antes de que la guerra finalizara. La guerra por fin termina y ambos bandos sueltan las armas dejando de atacarse unos a otros. Vemos como aquel soldado joven se le ordena recoger las placas de los muertos y aquí tenemos una referencia a la escena de Paul al inicio de la película, ya que el soldado joven al ir recogiendo las placas encontraría el cuerpo sin vida del hombre que lo había ayudado. El soldado se llevaría su placa con la mirada perdida, siguiendo su camino
uno, dejando atrás el cuerpo de nuestro protagonista. Y así, esta cruda y realista película termina. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Yo soy Moon y nos vemos en otro resumen. Adiós.